Esta semana salió a la luz una novedad trascendental en el caso de Julian Assange. No se preocupen si no recuerdan haber visto nada en los grandes medios. No es que sufran pérdida de memoria, no. Suele ocurrir con ciertos temas. El testigo clave en cuyo testimonio se basó la justicia estadounidense para montar su acusación contra el fundador de Wikileaks se retractó de las declaraciones que ofreció en su momento. Básicamente hoy afirma que se lo inventó todo. Y podríamos decir que esto supondrá un giro de 180 grados en la situación legal del activista, pero haciendo un seguimiento de todo lo sucedido hasta el presente, no abundan los motivos para afirmarlo con seguridad. Más bien lo contrario. No se pierdan los nuevos detalles de uno de los procesos judiciales más largos, cínicos y silenciados del presente siglo. Ahí les va. La noticia la dio a conocer Edward Snowden desde sus redes sociales porque por algún misterioso motivo los grandes medios no suelen dar mucha cobertura a las novedades que de alguna manera entorpezcan el curso del caso judicial contra Julian Assange. La web islandesa Stundin publicó una entrevista a uno de los testigos claves en el proceso del Departamento de Justicia estadounidense contra el activista australiano. Sigurdur Inge Thordarson, quien fue voluntario de Wikileaks, afirma que el testimonio que dio a las autoridades estadounidenses y que fue fundamental en la construcción de la acusación contra el fundador de Wikileaks es falso. Thordarson comenzó a colaborar con Assange en 2010 con 17 años de edad, aunque algunos de los activistas de Wikileaks tenían dudas sobre el joven islandés. Y de hecho, muy equivocados no estaban. Al año siguiente, Thordarson escribió un email a la embajada estadounidense en la capital de Islandia ofreciéndoles información respecto a una investigación criminal. Aunque su ofrecimiento fue recibido con dudas inicialmente, tras reunirse con agentes del FBI, pasó a convertirse en informante. Según dijo entonces, tomó la decisión porque sentía que Wikileaks estaba violando leyes por un lado y por la emoción de vivir la aventura de sentirse agente por el otro. A finales de 2011, Thordarson fue expulsado de Wikileaks, pero no por sus vínculos con el FBI de los que no estaban al tanto, sino por haber desviado dinero de la venta de camisetas de la organización hacia su cuenta bancaria. Poco después, el joven islandés entregó al FBI 8 discos duros que contenían todo su trabajo con la organización. Thordarson pidió dinero a la agencia estadounidense argumentando que ahora se encontraba sin empleo y el FBI le entregó $5,000 a cambio de su colaboración. Sin embargo, en los discos duros, chats y capturas de mensajes aportados por Thordarson no había indicios de crimen que implicaran a Assange en particular o Wikileaks en general. Entonces, a la hora de montar el caso, las autoridades estadounidenses se basaron fundamentalmente en las declaraciones del informante. Y quien solo escucha lo que quiere oír después suele llevarse sorpresas desagradables. Por ejemplo, Thordarson aseguró que Assange le pidió que hackeara las computadoras de varios parlamentarios para acceder a sus conversaciones telefónicas privadas, pero hoy afirma que las grabaciones le llegaron desde terceros y él lo único que hizo fue ponerlas a disposición de Wikileaks. También dijo que entró por caminos ilícitos a una web de rastreo de vehículos policiales, pero ahora aclara que lo hizo con sus propias credenciales que tenía de cuando fue miembro de un equipo de búsqueda y rescate. Y así cada uno de sus testimonios de entonces fueron desmentidos por el propio Thordarson en la entrevista que ofreció en estos días. Es decir, ante la falta de evidencias contundentes, la justicia estadounidense montó un gran expediente contra Assange basándose casi exclusivamente en las declaraciones de un testigo que ahora se retracta de todo. Por supuesto, alguien podrá decir que con el historial de honradez de Thordarson también podría pensarse que antes decía la verdad y es ahora que miente, pero eso no cambia la realidad judicial del asunto. La acusación pasó de tener testigo estrella a tener testigo estrellado. Imaginarán que ante estas revelaciones de inmediato la noticia pasó a ocupar grandes titulares en toda la prensa mundial y la justicia del Reino Unido ya anunció que trabaja en ordenar la pronta liberación de Assange, ¿verdad? Pues ni lo uno ni lo otro. Testigos claves que se retractan hay muchos, pero testigos clave de un proceso judicial sobre el que se han pronunciado jefes de Estado de todo el mundo, no tantos. Sin embargo, la novedad fue abordada por los grandes medios como si se tratara de un hecho tan noticioso como un día sin lluvia en el desierto de Atacama. Por otra parte, que el caso principal contra Julian Assange ahora quede más endeble que un castillo de naipes sobre una lavadora en marcha, no implica necesariamente que la libertad del activista esté más cerca.
Si recapitulamos, el fundador de Wikileaks lleva casi una década o prófugo o encarcelado por una serie de diversos casos que hasta ahora siempre terminan en nada, pero que tienen en común entre sí que igual siempre lo mantienen o prófugo o encarcelado. En agosto de 2010, pocos meses después de que Wikileaks hubiera dado a conocer una de sus publicaciones más notables, como el famoso video en el que un helicóptero estadounidense dispara contra 18 civiles iraquíes, Assange visitó Suecia, donde fue acusado por 2 mujeres de agresión sexual. Sin embargo, el caso fue rápidamente cerrado por la justicia sueca y se le permitió abandonar el país. En los siguientes 2 meses continuaron las revelaciones de Wikileaks cada vez más audaces, culminando en la filtración de 250.000 cables diplomáticos de Estados Unidos, conocida como Cablegate. Pocas semanas después, la Fiscalía sueca decidía reabrir las acusaciones de agresión sexual. Coincidencia o no, ese mismo mes, noviembre de 2010, el fiscal general estadounidense anunció el inicio de una investigación criminal contra Wikileaks. Assange, que estaba en Londres para entonces, se presentó a todas las citas con la justicia británica que se le requirieron durante casi 2 años, hasta que en mayo de 2012 se aprobó su extradición a Suecia. Temiendo que una vez allí pudiera ser entregado por el gobierno sueco a Estados Unidos, donde podía enfrentar larguísimas penas de prisión acusado de espionaje, el activista aceptó recibir refugio en la Embajada del Ecuador hasta que el gobierno de Lenín Moreno lo entregó a las autoridades británicas 7 años después. Entonces la justicia sueca decidió reabrir el caso que había abandonado, pero para volver a abandonarlo meses más tarde por evidencias insuficientes. ¿Llegaba su hora de ser libre? Ni tanto, porque en mayo de 2019 la justicia británica condenó a Assange a casi 1 año de prisión por haber incumplido los términos de su fianza en 2012. Condena que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria calificó como violatoria de los principios de necesidad y proporcionalidad, por cierto. Alguien podría pensar que una vez cumplida esa pena, Assange podría por fin celebrar, pero nada que ver. Transcurrido el lapso de prisión impuesto, volvió a encontrar con que seguiría tras las rejas mientras la justicia británica determinaba si lo extraditaba a Estados Unidos, que lo seguía reclamando, o no. En enero de este año, la justicia británica determinó que no lo extraditaría porque temía que pudiera quitarse la vida. ¿Significó eso que obtendría la libertad ahora sí que sí? Por supuesto que no. ¿Cómo se les ocurre? Porque seguirá preso mientras Estados Unidos apela a la decisión de la justicia británica. Normalmente la respuesta a una pregunta del tipo ¿por qué está preso fulanito? No requiere más de 30 segundos, incluso si no se está de acuerdo con la condena. Fulanito está preso porque iba manejando ebrio. Fulanito está preso porque robó un banco. Fulanito está preso porque malversó dinero en la alcaldía, o eso dice el gobierno, pero suena a montaje. Sin embargo, explicar por qué Julian Assange sigue preso nos llevó 2 o 3 minutos de video intentando ser lo más breves posible, además. Fulanito está preso porque lo acusan de proseguir un acto sexual consensuado cuando se rompió el preservativo, aunque, bueno, después no hubo pruebas y el caso se cerró. Pero es que además no acudió a una audiencia de extradición y se escondió en una embajada. Sí, eso era. Ah, no, esa pena ya la cumplió, ¿verdad? Ahora que lo pienso, la cosa es que está preso porque lo reclaman desde otro país por publicar documentos secretos. Entonces está preso porque, aunque decidieron que no lo van a extraditar, pues mejor que siga preso por si cambia de idea y al final lo extraditan, claro. ¿Me explico? No mucho. Bueno, la cosa es que así lleva los últimos 10 años, fulanito, sí, ahí donde lo ves. Obvio, tal vez en el caso de fulanito todavía puedan existir dudas, pero todo el mundo sabe por qué Julian Assange sigue preso. Y no es que se sepa ahora, se sabe desde al menos 2010, cuando comenzamos a asistir a esta especie de juego en el que varios países fingen estar cumpliendo estrictamente con las reglas del Estado de Derecho y la justicia, mientras se pasan una papa caliente de mano en mano, pero asegurándose de que nunca salga del horno. Un más que discutible caso judicial en el que nunca se presenta una acusación firme y probada, ni mucho menos se anuncia una sentencia, pero que ya acumula una década de condena y contando.